Buenas tardes, mi nombre es Raquel y les voy a hablar del tema de la ley de Gauss y óptica geométrica. Bueno, en este capítulo veremos carga y flujo eléctrico, cálculo del flujo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones de la ley de Gauss y cargas en conductores. Como metas de aprendizaje tenemos cómo determinar la cantidad de carga dentro de una superficie cerrada examinando el campo eléctrico sobre la superficie. ¿Cuál es el significado del flujo eléctrico y cómo se calcula? ¿Cómo la ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga encerrada por la superficie? ¿Cómo usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico debido a una distribución simétrica de la carga? ¿Y dónde se localiza la carga en un conductor cargado? Como objetivo tenemos que al concluir este trabajo espero obtener los conocimientos teóricos necesarios de este tema y de la misma forma ponerlos en práctica logrando desarrollar los problemas o ejercicios aplicando la ley de Gauss. Contenido. El trabajo está constituido por 4 capítulos en los que se abordan temáticas que relacionan los contenidos conceptuales y la experimentación subyace a la ley de Gauss. También se conoce la preponderancia de la experimentación en la enseñanza de la física. En el primer capítulo se contextualiza acerca del problema que se encuentra con respecto a la enseñanza de la ley de Gauss en el nivel universitario. En el segundo capítulo se reflexiona acerca de los conceptos necesarios para la comprensión de la ley de Gauss. En el tercer capítulo se construye un experimento y una secuencia de aprendizaje para facilitar la apropiación de conceptos alrededor de una ley de Gauss. Esta propuesta se implementa con los estudiantes de nivel universitario. Por último, en el cuarto capítulo se lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos en la implementación de la propuesta. Del análisis de la implementación se obtuvieron resultados satisfactorios. La ley de Gauss es una de las leyes fundamentales que rigen en el comportamiento de los campos eléctricos en su forma matemática. Esta relación puede usarse para calcular las intensidades de campo eléctricos. La ley de Gauss es una de las leyes general del campo eléctrico que se cumple en cualquier circunstancia, pero resulta de especial interés en algunos casos en lo que la simetría del problema permite la resolución del mismo modo especialmente simple. La ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. Fue formulado por Carl Friedrich Gauss en 1835. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Dice, esta niña adquiere una carga eléctrica al tocar la esfera metálica con carga. Los cabellos con carga en su cabeza se repelen y se levantan. Si la niña estuviera dentro de una esfera de metal grande y con carga, sus cabellos se levantarían. Bueno, lo que estamos viendo aquí en la imagen es que la niña adquiere una carga de Van der Graaf. Y dice, si la niña estuviera dentro de una esfera de metal grande y con cargas, sus cabellos se levantarían. Pues considerando el experimento, el voltaje que hay es un voltaje que tenemos en las puntas de nuestro cabello.
por eso no hay problemas y también porque está tocando tierra. El siguiente es ¿cómo se podría medir la caja de una caja sin abrirla? Inciso A. Caja que contiene una cantidad desconocida de carga. Bueno, aquí imaginémonos una caja cerrada con una cantidad de carga desconocida. Esta la podemos medir la podemos medir mediante la multiplicación de 3 magnitudes, que es ancho, largo y alto. Y lo que se obtiene a través de la multiplicación de las medidas anteriores, así nos podemos dar una idea de la capacidad de carga que contiene la caja. Y en la siguiente tenemos otra imagen, el inciso B. Usa de una carga de prueba fuera de la caja para determinar la cantidad de carga que hay en el interior. Aquí tenemos la carga prueba, que cuando nosotros entendemos que la carga cero y la reducimos la carga a un punto, pues eliminamos las dimensiones. Con este determinamos el campo eléctrico. Entonces, encerramos una carga positiva que genera el campo eléctrico alrededor de él con una Q subíndice 0. Podemos determinar, y así, pues podemos determinar el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico sobre la superficie de las cargas. Bueno, aquí el inciso A dice carga positiva dentro de una caja, flujo hacia afuera, dice. Si nosotros encerramos una carga eléctrica, solo se va a generar un campo eléctrico alrededor y pasan las líneas hacia afuera de la caja. Y en el inciso B dice cargas positivas dentro de la caja y flujo hacia afuera. También si encerramos dos cargas positivas, estas líneas salen de las cargas y eso genera un campo eléctrico. En el inciso C tenemos una carga negativa dentro de la caja, flujo hacia adentro. En la carga negativa observamos que atraviesan las cajas hacia adentro. Las relacionamos a través del campo eléctrico. Y en el inciso D tenemos cargas negativas dentro de la caja, dice flujo hacia adentro. Dos cargas positivas, al igual atraviesan las cajas, pero hacia adentro. Perdón, las negativas. Como aquí podemos observar, cuando son positivas, las líneas
que atraviesan la caja hacia afuera. Y aquí observamos que las flechitas están hacia adentro, pues porque no hay carga. El flujo eléctrico y la carga cerrada. El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga contenida. Es igual a la carga contenida dentro de la superficie dividida por la constante E subíndice 0. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana. Carga del flujo y flujo eléctrico. En el inciso A no hay carga dentro de la caja y el flujo es 0. La carga que hay es una carga eléctrica neutra. Y en el inciso B, la carga neta 0 dentro de la caja, el flujo entrante cancela el flujo saliente. Bueno, aquí hubo una pequeña confusión, que en el inciso A no hay carga dentro de la caja y por lo tanto el flujo es 0. Por aquí en el inciso A no hay carga, por lo tanto es una carga cerrada. Y aquí en el inciso B, la carga neta que hay dentro de la caja es una carga, neutra. Y en el inciso C entra un flujo y sale la misma cantidad, entonces tampoco hay carga. Y inciso A, la caja contiene una carga. En esa carga genera una cantidad de líneas del campo eléctrico en su superficie. Y en el inciso B, al duplicarse la carga se duplica el flujo. Podemos entender que se van a duplicar las líneas porque hay dos cargas positivas. Y inciso C, cálculo del flujo eléctrico. Al duplicarse las dimensiones de la caja no cambia el flujo. En este caso, no cambia la cantidad de línea de la... Bueno, en este caso no cambia la cantidad de línea... ¿Cómo les puedo...? De la intensidad del campo eléctrico y duplicamos el volumen. Bueno, aquí tenemos esta imagen. Basándonos en el flujo del campo eléctrico no uniformes que atraviesan superficies abiertas, es posible deducir que si disponemos de una superficie cualquiera cerrada, el flujo de dicha superficie se puede obtener
como la suma de los flujos de cada una de las superficies abiertas que constituyen dicha superficie. Flujo eléctrico a través de una esfera centrada de una carga puntual. Aquí me pasé esta. Podemos determinar en un conductor donde está el agua. Con un fluido podemos determinar el área con una geometría. Y en esta, la cantidad de agua que entre por ahí va a depender del ángulo y cuando el ángulo sea de 90 grados no va a pasar agua por aquí. Bueno, esto ya lo pasé ahorita. Pero aquí también cuando el flujo eléctrico es uniforme, como por ejemplo el agua, el campo eléctrico por el área y por el coseno, el campo eléctrico por el área y por el coseno del ángulo. El flujo eléctrico a través de una esfera centrada en una carga puntual. El flujo eléctrico es igual a la carga encerrada entre el valor de la permitividad del medio. Ley de Gauss. Afirma que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es donde Q representa la carga neta encerrada por la superficie y E representa el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie. Expresando con palabras, la ley de Gauss afirma que el flujo eléctrico neto, a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada por la superficie dividida por E sub índice 0. En principio, la ley de Gauss es válida para el campo eléctrico de cualquier sistema de cargas puntuales o distribución continua de carga. Sin embargo, en la práctica, esta ley resulta útil para calcular el campo solo en estas situaciones en las que existe un alto grado de simetría. La ley de Gauss puede utilizarse para calcular el campo eléctrico de distribuciones de carga que tengan simetría esférica, cilíndrica o plana. Flujo eléctrico de una carga puntual en una superficie cerrada. Entonces, la ley de Gauss nos dice que el flujo neto que atraviesa una superficie que encierra totalmente una carga Q es numéricamente igual a la carga Q dividida por la constante de la permitividad del vacío E sub índice 0. Bueno, esta es la fórmula de la ley de Gauss.
La ley de Gauss es muy útil para determinar el campo eléctrico en situaciones de alta simetría. El campo eléctrico tiene simetría esférica alrededor de la distribución uniforme de carga. Consideremos una superficie esférica alrededor de la carga y centrada en ella. Bueno, aquí tenemos una prueba experimental de la ley de Gauss. Es un recipiente metálico, hilo aislante, esfera conductora con carga y soporte aislante. También una tapa metálica y también tenemos, bueno, como conclusión del tema de la ley de Gauss, es que los estudiantes involucrados en la implementación conocieran diferentes aspectos con los que estaban relacionados en el ámbito de lo experimental y lo teórico. Por ejemplo, los estudiantes con los que fue implementada la propuesta, según con lo que manifestaron, no conocían ninguna manera experimental del campo eléctrico. Tampoco reconocían aspectos como la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico. Pero posterior a la implementación de la secuencia del aprendizaje, lograron construir sus propias ideas respecto a esta relación y con respecto a la medición experimental de un campo eléctrico. Y estas fueron las bibliografías de donde yo saqué la información de este tema. Y tenemos el otro tema que es óptica geométrica. Bueno, en este tema de óptica geométrica, vamos a ver los temas de reflexión y refracción en una superficie plana, reflexión en una superficie esférica, refracción en una superficie esférica, lentes delgadas, cámaras fotográficas, el ojo, la lente de aumento y microscopio y telescopios. La óptica geométrica se basa en los conceptos de rayo luminoso, utilizándolo para caracterizar la luz, y de índice de refracción que caracteriza los medios materiales por los que la luz se propaga, desarrollándose como una geometría sobre un único postulado físico, el principio de Fermat. Las metas de aprendizaje de este tema es como un espejo plano forma una imagen, porque los espejos cóncavo y convexo forman diferentes clases de imágenes, cómo se forman imágenes mediante una interfaz curva entre los dos materiales transparentes, qué aspectos de una lente determinan el tipo de imagen que produce y qué determinará el campo de visión de una lente de cámara. Bueno. ¿Cómo funcionan las lentes de aumento? ¿Cómo funcionan las lentes de aumento? ¿A qué distancia del objeto que se examina ofrece la visión? Bueno, aquí tenemos esta imagen que hace que un objeto parezca de mayor tamaño, que al cambiar el ángulo con el que la luz llega al centro óptico del cristal que tiene el ojo.
Los rayos luminosos se irradian desde un objeto puntual P. Bueno, en algún lugar se irradia una luz de manera circular y unos rayitos llegan a nuestro ojo como luz visible. Los rayos luminosos provenientes del objeto situado por el punto P se reflejan en un espejo plano. Los rayos reflejados que penetran en el ojo se ven como si provinieran del punto de la imagen P. La luz que llega trayéndonos luz a nuestros ojos. Los rayos luminosos provenientes de un objeto situado en el punto P se refractan en la interfaz plana. Los rayos refractados que penetran en el ojo se ven como si provinieran del punto de la imagen P. Ponemos el objeto, aquí ponemos el objeto en un punto P y se refracta. Cuando el índice de refracción es mayor que el índice de refracción donde está el ojo, entonces ahí la refracción se ve de esta manera. Construcción para encontrar la ubicación de la imagen formada por un espejo plano. El punto de imagen P está tan atrás del espejo como el punto de objeto P está delante de él. Después de la reflexión, todos los rayos que se originan en el punto P divergen desde P', puesto que los rayos luminosos no pasan realmente por el P. Se trata de una imagen virtual. Podemos hacer una geometría de la distancia del objeto hacia el espejo, pero también hasta el punto P. Bueno, y la imagen es tomada por un espejo plano en inversa. La imagen de nuestra mano derecha es una mano izquierda y es una mano izquierda en un espejo y pues así va sucesivamente. Bueno, un espejo esférico cóncavo forma una imagen real de un objeto puntual P que está sobre el eje óptico del espejo. Inciso B. El ojo observa en algunos de los rayos salientes y los percibe como si provinieran del punto P'. Bueno, inciso A.
Construcción para hallar la posición P' de la imagen formada por un espejo esférico cóncavo. La regla de los signos para el radio de un espejo esférico. El centro de una curvatura está en el mismo lado que la luz saliente, que es R positivo. Entonces, en esta tenemos un punto P con un rayo de curvatura. Aquí toda la luz que llega a este espejo cóncavo se reflejan a través del punto y ahí se retorna la imagen. Y en el siguiente, o sea, aquí, si la luz sale de ese foco y choca y la dirigimos hacia el espejo, los rayos saldrían de forma paralela. Rayos principales para un espejo cóncavo. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje. Y tenemos también los rayos luminosos se refractan al atravesar las superficies curvas de estas gotitas de agua. Bueno, aquí, debido a la curvatura de la lente, donde se concentra la luz, debido a la curvatura, se dirige hacia un punto, P. Hacia un punto dirigido hacia un punto específico. Es muy importante saber qué tipo de lente hay porque cada lente tiene ciertas características. Primer punto focal. Los rayos que divergen desde este punto salen de la lente de forma paralela al eje. Lo que pasa aquí es que se dispersa y eso lo va a dirigir de manera paralela y podemos tener la luz dispersa con las dimensiones de la lente. Cuando un punto F2 y F1 son los puntos focales segundo y primero de una lente delgada divergente respectivamente. El valor numérico de F es negativo
Segundo punto focal, el punto a partir del cual parecen divergir los rayos incidentes paralelos. El foco 1 está a la derecha y el 2 a la izquierda. Si la óptica manipula la luz, en este caso, dispersa la luz a partir de una fuente del foco 2. Primer punto focal, los rayos que convergen en este punto emergen la lente paralela al eje. Precisamente llegando a la luz, cuando hacemos llegar la luz, esto pasa cuando hacemos llegar la luz de izquierda a derecha. Bueno, aquí tenemos varios tipos de lentes, que son los lentes convergentes, de menisco, plano convexa, bisconvexa. Y estos, como podemos observar, estos lentes de anteojos satisfacen la aproximación de la lente delgada. Su espesor es pequeño en comparación con la distancia del objeto y de la imagen. Errores de refracción. En inciso A, un ojo normal. Inciso B, un ojo miope que es corto de vista. Y inciso C, un ojo hipermetrópe. Problemas de visión a distancias cortas. Observando un objeto muy distante. La curvatura azul punteada indica la posición de la retina que se requiere. Este es un ojo normal con rayos de un objeto distante. Un ojo miope porque es corto de vista. Es un ojo muy largo o córnea muy con curvatura demasiado pronunciada. Los rayos que se enfocan en la parte frontal aquí son los rayos que se enfocan en la parte frontal de la retina. Y en el inciso C es un ojo hipermetrópe, son problemas de visión a distancias cortas. Este es un ojo muy corto o córnea con curvaturas insuficientes. Y aquí los rayos se enfocan detrás de la retina. Inciso A, ojo miope sin corrección. Inciso B, una lente negativa divergente separa aún más los rayos para compensar la convergencia excesivamente del ojo miope. Aquí está un objeto distante que la imagen no enfoca en la retina. Y este viene siendo un ojo miope. Y la persona con miopía tiene dificultad para ver los objetos lejanos. La lente divergente forma una imagen virtual en el punto lejano del ojo. Esta es la lente divergente. Y aquí, en este punto, es donde la imagen está enfocada en la retina. Un tipo de ojo astigmático y cómo se corrige. Bueno, en el inciso A dice que la imagen de las líneas verticales se forman delante de la retina.
la forma de un ocular o de cristalino hace que los elementos verticales y horizontales se enfoquen a diferentes distancias. Y en el inciso B, una lente cilíndrica corrige el astigmatismo. Esta lente cilíndrica se curva en la dirección vertical, pero no es la horizontal, cambiando la distancia focal de los elementos verticales. El sistema óptico de un telescopio astronómico de refracción. El objeto forma una imagen invertida del objeto distante en su segundo punto focal. Este viene siendo el objetivo. El ocular. El ocular utiliza esa imagen como como un ejemplo, se podría decir. Y aquí tenemos 3 incisos, que es el inciso A, B y C. 3 diseños para telescopios de reflexión. Inciso D, esta fotografía muestra el interior del telescopio Gemini North. Utiliza el diseño mostrado en el inciso C. El espejo objetivo tiene 8 metros de diámetro. La caja en el punto focal. Es la caja, es la luz de las estrellas y el espejo objetivo cóncavo. Y en el inciso B, está aquí, es es un espejo secundario, espejo objetivo cóncavo. En el inciso C, aquí tenemos el ocular y el espejo secundario. Bueno, como conclusión, es que la óptica se ocupa del estudio de la luz, de sus características y de sus manifestaciones. La reflexión y la refracción por un lado y las interferencias y la difracción por otro. Son algunos de los fenómenos ópticos fundamentales. Los primeros pueden estudiarse siguiendo la marcha de los rayos luminosos. Los segundos se interpretan recurriendo a la descripción en una forma de onda. El conocimiento de las leyes de la óptica permite comprender cómo y por qué se forman esas imágenes que constituyen para el hombre la representación más valiosa de su mundo exterior. Así como vemos que esta parte de la física no se puede ignorar en nuestras vidas diarias, ya que interactuamos mucho con la óptica por sus diversas utilidades y sus diversos estudios. Bueno, estas fueron las bibliografías de donde yo saqué la información de este tema de óptica geométrica. Y pues esto es todo de mi parte. Gracias por su atención.